programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión más de este programa titulado Una mirada hacia la inclusión. Esta emisión es muy especial porque pues digamos que es como un homenaje para todas las personas de los sectores vulnerables que principalmente y en muchas ocasiones pues son víctimas de acoso laboral. Entonces es necesario abordar este tema en la radio pública y sobre todo para informar qué podemos hacer, qué no podemos hacer y todo ese tipo de cosas, porque en ocasiones normalizamos este tipo de actitudes y pues realmente a veces pueden terminar en una situación fatal como la que pudimos ver hace un mes por la televisión. Entonces, pues por eso decidimos abordar este tema. Antes de decirte que puedes escuchar este programa en www.imer.mx/Radio Imer. También este programa está en formato de podcast en Google Podcast, en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión y puedes escuchar este episodio y emisiones anteriores. Y pues tendremos muchas cosas más en este programa, Una mirada hacia la inclusión. Y ahora sí, pues acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta al licenciado Carlos Núñez. Es abogado, es más conocido en TikTok como El Laboralista, y pues le damos la bienvenida, licenciado. Buenas tardes, bienvenido a su casa, Radio Imer. Hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, pues mire, vamos a platicar de este asunto que nos compete y nos concierne a todos, que es el acoso laboral a sectores vulnerables. Y entonces compártanos qué es el acoso laboral y cómo se define en el contexto pues de lo de la ley. Vale, bueno Lucy, antes que nada pues agradecerte que otra vez estamos aquí platicando. Y bueno, sí, justo en recientes fechas me imagino que te refieres al asunto de este chico que le decían Papayita, ¿no? Sí. Que bueno, fue un chico que ya estaba, o se dice que ya estaba recibiendo acoso laboral. De hecho, en mis redes sociales yo hice un video hablando de él, pero bueno, a tu pregunta, Lucy, ¿qué es el acoso laboral o cómo podemos definir el acoso laboral? Primero, hay ocasiones, Lucy, en las que tanto el acoso como el hostigamiento laboral se pueden utilizar, digámoslo, como sinónimos, ¿ok? Y se define como cualquier conducta por parte del patrón, por parte de un trabajador o por parte de alguien que se encuentre en la fuente de trabajo, que busque afectarte física, emocionalmente, que busque, no sé, excluirte del grupo laboral, que te den mucho trabajo, que no te den trabajo. Eso puede constituir un tema de hostigamiento laboral. Digamos que a grandes rasgos esa podría ser una definición como muy cortita de hostigamiento laboral, ¿vale? Qué interesante, licenciado. Y fíjese que, como yo decía, hay actitudes y pues que muchas veces normalizamos y decimos, no, pues es que es normal, o porque pues somos un empleado más quizá, o a lo mejor somos un empleado de segunda, hasta nosotros mismos nos llegamos a creer este asunto. Pero ¿qué tipos de acoso laboral existen y cómo se manifiestan en el lugar de trabajo, sobre todo pues para que todos estemos enterados de esto? Vale, mira, Lucy, ¿cuántos tipos de acoso laboral? Más bien yo te diría cuántas formas de... Okay. O sea, ¿cómo se manifiesta en sus formas el acoso o el hostigamiento laboral? Mira, Lucy, perdón, usualmente pensamos que el acoso laboral normalmente viene del patrón, y sí, puede venir del patrón al trabajador, pero también el acoso laboral, que justo como le ocurrió a este chico Papayita,
puede ocurrir entre trabajadores, ¿de acuerdo? Ujú. O sea, el acoso laboral puede ocurrir de esta forma, digámoslo, vertical y también de esta forma horizontal, ¿de acuerdo? Y te digo, el acoso laboral se puede expresar mediante conductas físicas que son agresiones, golpes, no sé, por ejemplo, el acoso sexual, o puede manifestarse de forma, digámoslo así, no física, ¿no? Agresiones psicológicas, la exclusión del trabajo. Mira, me recuerdo mucho un video de TikTok que hace mucho subieron, donde a un trabajador prácticamente lo sentaron y viendo hacia la pared, y ese era su trabajo. Eso es exclusión laboral, esa es una forma en la que se manifiesta el hostigamiento laboral, ¿me explico? O sea, no necesariamente tiene que haber una agresión, sino a veces también el silencio, la exclusión, pueden ser temas de hostigamiento laboral. Híjole, y parecieran actitudes inofensivas, pareciera que pues no pasa nada, o sea, no estoy dañando a su integridad y lastimosamente, licenciado, ya usted me dirá, tanto los compañeros que son testigos de esta situación y no acuerpan a su compañero que está siendo hostigado, pues quizá también pueden ser cómplices en esta situación, ¿verdad? Mira, hay que entender en esta parte, Lucy, que la relación laboral Ujú, o dentro de la relación laboral existe un elemento que se llama subordinación. ujú, ¿Qué es la subordinación? Es la facultad de mando por parte del patrón y el deber de obediencia. Esta subordinación, vamos a decirlo así, está como en el medio ambiente de la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, cuando el trabajador reporta que está sufriendo hostigamiento laboral y el patrón no hace nada por mitigarlo o por atender esos casos de hostigamiento laboral, el patrón también se vuelve un cómplice de estas situaciones, ¿no? Si hablamos desde un aspecto mucho más ético, mucho más moral, evidentemente si yo soy un trabajador y detecto que están hostigando a uno de mis compañeros y yo tolero ese hostigamiento laboral, pues también podríamos hablar de cierta, ¿cómo decirlo? Como de cierta complicidad, ¿no? Pero pues, digamos que en términos jurídicos, el patrón cuando es omiso en atender este tipo de situaciones también se hace, partícipe de ello, ¿no? Sí, sobre todo, pues sí, hay que escuchar bien estos temas, hay que analizarlos a profundidad y qué bueno que estamos, pues sí, platicando este tema para que cuestiones como la que sufrió el señor Carlos Gurrola no la vivan muchos más o no terminen en esta tragedia tan lamentable que se pudo haber evitado, que realmente también por eso quise hacer este programa, porque digo, no es una broma, o sea, el tratar de querer dañar a alguien, porque ya no somos niños de secundaria, de preparatoria, como para andar creyendo este tipo de circunstancias de, es que es una broma. ¿Cómo va a ser una broma darle una sustancia química a otra persona en su bebida, ¿no? Entonces creo que ahí no aplica y creo que ahí sí, pues no sé qué término jurídico se podría aplicar ahí, licenciado, porque realmente, pues qué tipo de homicidio, ¿no? Sería en este sentido. Sí, claro. Mira, en realidad, pues obviamente sí pudiéramos hablar de un delito, ¿no? Que es el tema del homicidio. Ujú. Pero digamos, desde el ámbito laboral, Sí. sí debo de reconocerte algo, que laboralmente hablando, a la empresa la van a multar, a la empresa la van a sancionar, pero realmente en muchas ocasiones en materia laboral ahí se queda, ¿sabes? O sea, van a multar a la empresa, probablemente van a indemnizar a su familia, pero en realidad en muchas ocasiones ahí se queda. Es por eso que, bueno, este tipo de espacios deben de servir para generar una invitación a los trabajadores para que hagan las denuncias correspondientes, ¿no? Creo que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Ujú. pero bueno, yo creo que sería el objetivo de este tipo de conversaciones, ¿no? Sí, por supuesto, y generar conciencia sobre todo a los sectores que probablemente son más vulnerables a sufrir este tipo de circunstancias en el trabajo, ¿no? Entonces, por eso el objetivo de este espacio, de una mirada hacia la inclusión, de tratar este tema con mucho respeto, sí, pero también con la situación esta de querer informar. Pero ¿cuáles son las consecuencias, licenciado, del acoso laboral para las empresas y o los empleados? Mira, para los empleados, para un trabajador que está cometiendo hostigamiento o acoso laboral, puede ser causal de despido justificado. O sea, si la empresa a mí me detecta que yo estoy cometiendo este tipo de situaciones, que yo estoy acosando a un trabajador, que yo estoy hostigando a un trabajador, eso puede derivar en un despido justificado. Me pueden separar de mi trabajo sin derecho a una indemnización. Ahora, para las empresas, ¿qué consecuencias hay? Para explicarte las consecuencias, primero hay que explicarte las obligaciones.
Primero, las empresas tienen la obligación de elaborar un protocolo para prevenir la discriminación, el acoso y el hostigamiento laboral. Hay algunas empresas que incluso tienen líneas internas, que tienen correos electrónicos internos, donde los trabajadores pueden denunciar de manera anónima este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para la empresa? Bueno, primero, si un trabajador está recibiendo acoso laboral por parte del patrón o de los representantes del patrón, que pueden ser gerentes, administradores, etcétera, el trabajador pudiera rescindir su contrato. Uh-huh. ¿Qué significa rescindir el contrato? Separarse del empleo sin renunciar con derecho a una liquidación. O sea, yo estoy recibiendo hostigamiento laboral, yo ya no aguanto el hostigamiento laboral, yo puedo separarme del empleo precisamente por el hostigamiento laboral y obtener una indemnización en ese sentido, ¿vale? O sea, en redes sociales yo escucho muchísimo, ¿no? Es que yo renuncié por hostigamiento laboral, yo dejé de ir a trabajar por hostigamiento laboral. O sea, está bien, pero también tienen la opción de rescindir el contrato, ¿de acuerdo? En redes sociales lo explico muy fácil. ¿Qué significa rescindir? Separarse del empleo sin renunciar con derecho a una liquidación a causa del hostigamiento laboral, ¿no? Ahorita creo que vamos a hablar, ¿no, Lucy, de si necesito pruebas para el hostigamiento, etcétera, ¿no? Ahorita te lo explico. Esa pudiera ser una consecuencia para la empresa, ¿no? Que tenga que pagar una indemnización por haber tolerado el acoso o el hostigamiento laboral. Y dos, que pueden sufrir sanciones por parte de Secretaría del Trabajo, que pueden ir desde una multa hasta incluso puede haber temas de sanciones administrativas, ¿no? Como cesar a los trabajadores de sus labores. O sea, la autoridad laboral puede sancionar en ese sentido y de manera económica a los patrones, ¿no? Excelente, licenciado. Pues qué bueno es saber cuáles son las obligaciones, las consecuencias que puede traer este tipo de circunstancias, pues para que no se piense que pues nada más se va a quedar ahí, ¿no? Entonces sí es necesario del conocimiento de todos, porque pues cuando no tenemos este conocimiento no podemos actuar, no sabemos ni qué onda y mejor lo dejamos por la paz, digo, para evitarse problemas, dice uno, represalias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, pues es relevante todo esto que nos está comentando, licenciado. ¿Y qué derechos tienen los trabajadores que sufren acoso laboral? Mira, justo es el primer derecho que deben de tener, ¿no? O sea, que sepan que pueden rescindir el contrato. Te digo, es una figura que por alguna razón se ha utilizado poco en materia laboral. Nosotros particularmente sí lo utilizamos bastante. Pero bueno, primero que sepan que tienen esa herramienta, ¿no? ¿Qué derechos tienen? Evidentemente tienen derecho a un espacio laboral libre de violencia laboral, ¿de acuerdo? Debo decirte con un poco de pesar, Lucy, que en México muy poco porcentaje de las empresas cumplen con estas políticas de prevención para el hostigamiento laboral. Son muy poquitas. O sea, todavía hay muchas empresas que estamos persiguiendo para que mínimo cumplan con pagar su seguro social. Entonces, de repente sí es un poco difícil pensar en que pudieran implementar un protocolo para prevenir la discriminación y la violencia laboral, ¿no? Es un poco difícil. Pero bueno, ese es un primer derecho, que el trabajador tiene derecho a rescindir su contrato. Y dos, pues sí, que tienen derecho, por supuesto, a recabar pruebas. Es algo que nos preguntan muchísimo, ¿no? Si es legal, si necesitan una prueba para demostrar el hostigamiento laboral. Primero, ¿es legal que puedan recabar pruebas? Sí, claro. ¿Qué tipo de pruebas puedes obtener para demostrar un hostigamiento laboral? Prácticamente cualquier cosa que no sea contraria a la moral o al derecho. Por ejemplo, mensajes de WhatsApp, conversaciones, testigos, correos electrónicos. Hay un montón de formas de documentar el hostigamiento laboral. Una. Y dos, hay que considerar, Lucy, que el hostigamiento laboral normalmente ocurre en ambientes cerrados. Uh-huh. O sea, normalmente ocurre en ambientes donde es muy difícil recabar una prueba, ¿no? Entonces, lo que ha reconocido la Suprema Corte es que cuando se trata de hostigamiento laboral, basta con que existan indicios de que existió el hostigamiento laboral para que se tenga por demostrado. Entonces, yo siempre les digo a las personas trabajadoras, si no tienes una prueba así contundente, basta con un indicio. Por ejemplo, si van al psicólogo y se hacen un diagnóstico donde el psicólogo les diga que tienen estrés por el trabajo, que están sufriendo hostigamiento laboral, bueno, ese puede ser un buen indicio, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, te digo, si no tienen así como las pruebas contundentes, basta con que vayan juntando esos pocos indicios para demostrar el hostigamiento laboral, ¿no? Muy bien, licenciado. Pues sí, hay que ir armando este tipo de situaciones, hay que ir también armándonos de valor los trabajadores y todo aquel que sufra
algún tipo de acoso, de hostigamiento, de todo esto, que sí, a veces es frustrante porque dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Entonces, lograr que todo este conocimiento llegue, pues a veces es un poco difícil, o a veces hay muy poco interés de los afectados, o a veces es el simple miedo, ¿no? De, bueno, es que a lo mejor y no va a pasar nada, y mientras, pues yo ya dije, ya fui, y ahora yo soy el que mejor se va, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, tener la asesoría y el acompañamiento de un experto sobre todo, que sepa de estos temas para poder actuar en consecuencia. Pero ¿qué pasos debe seguir un trabajador para denunciar el acoso laboral en su lugar de trabajo? Mira, es que esa respuesta depende de dónde quiera denunciar el trabajador. ¿Me explico? En una primera instancia, nosotros, bueno, si el trabajador quiere seguir trabajando ahí, pero quiere que se mitigue el hostigamiento laboral, lo primero sería denunciarlo directamente ante su patrón. El trabajador puede elaborar un escrito completamente libre, presentarlo directamente a su jefe directo, a recursos humanos o incluso al patrón de manera directa, donde exponga las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el tema del hostigamiento laboral, ¿no? Ese pudiera ser un primer canal de comunicación. En teoría, el patrón debería de estar obligado a atender esta situación. Ese es uno. Dos, puede denunciarlo ante un lugar que se llama Inspección del Trabajo, ¿de acuerdo? Inspección del Trabajo es como, digamos, como la policía laboral, ¿de acuerdo? Ellos reciben denuncias anónimas, y bueno, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a ir a revisar al patrón para detectar este tipo de situaciones, ¿no? Hay otra tercera opción, Lucy, y esta opción es muy reciente. Recientemente la Secretaría del Trabajo abrió, una plataforma que se llama Sical, con Q de Querétaro, ¿ok? Es una plataforma que está en internet, necesitas crear un usuario, y ahí es una plataforma para presentar denuncias laborales, no solamente de hostigamiento laboral, sino de reducción de salario, de modificación de condiciones de trabajo, de que no me dan de alta en el Seguro Social. Ahí puedes denunciar prácticamente todo, y es un buen sistema porque ahí le puedes ir dando seguimiento a tu queja. Entonces, este sería un tercer, digamos, canal de comunicación si yo estoy recibiendo hostigamiento laboral. O cuatro, definitivamente, si el trabajador ya no quiere acudir, ya no quiere seguir laborando ahí, puede presentar una rescisión de contrato, que es la que te mencionaba hace unos minutos, y eso se tiene que hacer, dependiendo del caso, ante los centros de conciliación laboral o en los juzgados laborales. Y una última opción de denuncia que tienen los trabajadores, Lucy, es muy extraño, te voy a ser bien sincero, ver este tipo de juicios, pero hay algunos trabajadores que te digo, son los menos, que siguen trabajando y pueden demandar ante un juez laboral que se implementen dentro de la empresa condiciones para que se mitigue el hostigamiento laboral. Es decir, demandan que se erradique el hostigamiento laboral en su empresa. Son pocos los trabajadores que lo hacen. La verdad es que sí son muy poquitos. O sea, yo tal vez en 10, 12 años que tengo de carrera he visto 2 demandas de ese tipo. Pero bueno, usualmente son demandas que suelen prosperar, son demandas que sí tienen un verdadero peso jurídico, y que sí son fuertes para las empresas. ¿Me explico? Pues hay un montón de mecanismos, hay un montón de cosas por hacer, entonces, como dicen por ahí en las manifestaciones, no estamos solos. Entonces, una vez teniendo pues estas herramientas en la mano, es muy importante que las ejecutemos para evitar desenlaces fatales como los que ya hemos venido mencionando en este primer bloque del espacio. Pero, licenciado, desde su experiencia, desde su perspectiva, ¿qué sectores son los más propensos a pues sí, recibir este tipo de hostigamiento laboral? Híjole, Lucy, te voy a decir algo. A veces el hostigamiento y el acoso laboral no conoce de diferencia, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, ¿quiénes te pudiera decir? Los trabajadores menores. O sea, hay que comprender que el trabajo está permitido para mayores de 15 años, entonces usualmente los que son mayores de 15 y menores de 18 son un grupo vulnerable. Las personas de la tercera edad,
Y te estoy hablando de que tal vez las personas mayores de 50 años son las que reciben mucho más hostigamiento laboral. Las trabajadoras embarazadas es un grupo sumamente vulnerable, o sea, por su condición de maternidad, por su propia condición física que les provoca el embarazo, son un grupo sumamente vulnerable. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, o sea, también sufren muchísimo hostigamiento laboral. Y digamos que de ahí probablemente las mujeres. Las mujeres son un grupo que usualmente recibe muchísimo hostigamiento y acoso laboral, y también pudiera poner a ese mismo nivel aquellas personas que, por ejemplo, tienen preferencias sexuales diferentes, personas que pertenecen a la comunidad también suelen recibir muchísimo tema de hostigamiento y acoso laboral, ¿no? ¿Se generaliza el hostigamiento laboral? Sí, se generaliza, pero digamos que en estos grupos se amplifica un poco más, ¿no? Híjole, no, pues sí, es una circunstancia muy compleja y pues sí, son realmente sectores que en ocasiones pues están ahí en ese espacio laboral porque probablemente no pueden conseguir otro, o no es tan fácil buscar otro trabajo y ahí están, o no tienen otra forma, ¿no? de recibir ingresos para su familia, inclusive para ellos mismos, ¿no? Entonces, pues sí es importante que pues estemos vigilantes y tengamos mucho cuidado de nuestras acciones, tanto como patrones, como compañeros de trabajo, y evitar este tipo de acciones que comentamos. Pero antes de irnos a la pausa, a nuestra primera pausa, licenciado, ¿cuál es el procedimiento para investigar y resolver denuncias de acoso o hostigamiento laboral? Mira, como tal, establecido, bueno, en la Ley Federal del Trabajo únicamente nos dice que se debe de implementar un protocolo dentro de las empresas, pero nada más nos dice que se debe de implementar, pero no nos establece cuál es digamos, como el método o la metodología para implementar o desarrollar ese protocolo. ¿Explicó? Uh-huh. Normalmente ese tipo de situaciones primero inician con una denuncia, ¿no? De quién es la víctima, inicia presentando una queja. La queja debe de contener modo, tiempo y lugar. Digamos, la queja debe de tener nombre y apellido. Uh-huh. O sea, yo debo de señalar cuáles son las conductas que yo considero son hostigamiento o acoso laboral. Esa queja debe de presentarse a la parte patronal, uh-huh, si es que ocurre en la fuente de trabajo. La parte patronal debe de cuidar dos cosas importantes. Una, el tema de los datos personales, o sea, de que no se filtre esa información si se trata de información sensible. Y dos, debe de cuidar la no revictimización, es decir, debe de cuidar que si la víctima se siente acosada, por ejemplo, sexualmente, no ponerla frente a su agresor o no volver a colocarla en un estado que vuelva a provocar o que la acerque, vamos a decirlo así, al hostigamiento y al acoso laboral, ¿no? Después de recibida la queja, normalmente las empresas inician una investigación, es decir, pueden mandar citar testigos, pueden revisar a lo mejor videocámaras, pueden pedirle directamente al acusado que dé la versión de sus hechos, y junto con ello, Lucy, van a hacer una deliberación. En muchas ocasiones en esta deliberación se le da oportunidad también de que pueda alegar o pueda presentarse al sindicato de la empresa, si es que lo existe, uh-huh, ¿no? Pero bueno, básicamente se le da oportunidad a ambas partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y la parte patronal, de acuerdo al protocolo que se haya implementado, debería de tomar una decisión. Esta decisión puede consistir como en varias cosas, ¿no? Puede ir desde el despido justificado del trabajador que cometió el acoso laboral, que debería de ser así en la mayoría de las ocasiones, o incluso puede resolverse que se implementen algunas medidas para mitigar esas conductas de hostigamiento laboral, ¿no? Tal vez que separar a los trabajadores, tal vez de mover de área a los trabajadores. Ojo, siempre se deben de respetar los derechos laborales también. O sea, el acoso laboral no es una vía para alterar o modificar derechos laborales, pero bueno, se pueden tomar medidas, vamos a decirlo así, para mitigar el tema del hostigamiento laboral, ¿no? Esa resolución que emita la empresa puede ser impugnable, desde luego que sí. Uh-huh. O sea, no es una resolución definitiva, puede ser sujeta a un juicio en un tribunal laboral, pero bueno, digamos que a grosso modo es como el procedimiento. Perfecto, licenciado. Pues ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero no la cambies porque después de esta pausa vamos a seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy, y estás en Una Mirada hacia la Inclusión en el 94.9 de FM, Radio Imer, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio.
La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. De regreso aquí en la segunda parte de tu programa, Una mirada hacia la inclusión. La verdad yo estoy muy contenta porque, como siempre, te traemos eventos muy relevantes en esta ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, y en esta ocasión tengo a la psicóloga Montserrat Pérez Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida porque nos viene a presentar un taller muy genial que es dirigido, pues me adelanto, para los niños este 24 de octubre. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ti, Lucy, y para todos los radioescuchas. Un placer poder compartir este espacio contigo. Pues me presento, mi nombre es Montserrat Pérez Torres, soy psicóloga, cuento con la especialidad de psicología infantil, egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de Tuxtla Gutiérrez. Cuento con más de 7 años de experiencia en el cambio educativo y clínico, y pues la verdad me encuentro muy emocionada por poder brindar información sobre un taller que ya bien lo mencionaste, para niños, pues lleno de aprendizaje emocional y pues priorizando la salud mental. Perfecto, licenciada. Y bueno, ¿cuál es el objetivo principal del taller Descubriendo el superhéroe que llevamos dentro? Así se llama, ¿no? Así es, pues el objetivo del taller infantil de inteligencia emocional y Descubriendo al superhéroe interior es desarrollar en los niños la capacidad de reconocer, comprender y expresar sus propias emociones, también la de los demás, así como aprender a regular sus impulsos para construir relaciones sociales un poco más saludables y afrontar los desafíos que esta vida pues nos ha traído, y pues que sea de manera positiva y adaptativa. Perfecto, licenciada. ¿Y qué habilidades o valores se busca desarrollar en los niños durante este evento? Pues fíjate que se desarrollan en los niños habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales y la motivación, así como los valores de resolución de conflictos, la resiliencia y el respeto. Pues estas competencias verdaderamente nos permiten comprender y gestionar pues sus propias emociones, así como entender y relacionarse positivamente con los sentimientos de los demás, lo que fomenta también un desarrollo socioemocional saludable. Magnífico, licenciada. Entonces va a ser un taller muy pues entretenido para los niños, pero ¿qué actividades se han planeado para el taller y cómo se desarrollarán, sobre todo para pues centrar la atención en los niños? Porque en ocasiones también a los educadores como que nos cuesta un poco poder como generar ese hilito para la atención. Así es, este taller estará realizado de manera teórico-práctica. Bueno, se abordan temas como autoestima, inteligencia emocional, habilidades sociales, pues se implementan juegos, dinámicas, mayormente que permitirán a los niños convivir, aprender y crear espacios positivos para su desarrollo. Igual se les brinda material para que puedan concientizar cada uno de los temas que se observan durante todo el taller. Perfecto, licenciada. ¿Y cómo se pueden inscribir a este taller? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Compártanos. Claro que sí. Pues fíjate que contamos con este taller hecho para niños de 5 a 12 años. Padres o tutores interesados pueden comunicarse al número 963-162-5943 con la licenciada Zaira Bonilla, que es la fundadora del Instituto de Psicología Zaira Bonilla, en el cual pues trabajo junto con ella para poder realizar este taller. De la misma forma también nos encontramos en Facebook como Zaira Bonilla, psicóloga y conferencista. Nos pueden mandar un mensajito o enlazamos una llamada y con gusto los atendemos y se les brinda la información íntegra del taller. De igual forma te comunico que va a ser el 24 de octubre en el Hotel City Express, que se encuentra ubicado cerca de Plaza Las Flores, acá en Comitán de Domínguez. El horario del evento es de 4 de la tarde a 7 de la noche, con una duración de 3 horas, e incluye un diploma, material didáctico, entrenamiento guiado por nosotros los especialistas y una hoja de observación que te llevarás al finalizar el taller para darle continuidad a toda esta parte de la salud mental en los niños. Claro, sobre todo porque los niños son un sector que muy pocas veces se visibiliza, porque dicen, pues son niños, ellos qué van a saber, ¿no? O sea, pero también es importante pues para evitar conductas de repente, pues que no son, ¿cómo podría yo decir? No son pertinentes o no son adecuadas, sobre todo también para evitar como situaciones como el bullying y todo eso en las escuelas. Entonces también es importante que los niños aprendan a gestionar sus emociones, pues para que lleven una vida más saludable y sobre todo que pues también por su
por su edad, pues también se les considera como grupos vulnerables. Pero, ¿cómo puede este evento influir positivamente en el desarrollo emocional y social de los niños? Pues este evento logrará potencializar la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, la capacidad de concentración y resiliencia en los niños, que es bastante importante, ayudándoles a gestionar sus emociones y a mantener mejores relaciones personales y también un éxito académico, esto que va de la mano. Los niños aprenden a identificar lo que sienten, a expresarlo adecuadamente y a entender las emociones también de los demás, lo cual nos permite también afrontar retos con mayor confianza y autonomía. Perfecto, pues me parece muy bien este enfoque que le están dando, sobre todo porque pues hay niños que les da pena expresar lo que sienten o algún dolor o alguna enfermedad o si están tristes, porque pues hay niños que de pronto, ¿y cómo estás? No, pues bien, pero pues no siempre se está bien, entonces sí es necesario que pues los niños puedan trabajar en este sentido. Pero ¿qué beneficios puede obtener un niño al participar en este taller? Claro que sí, mira, en este taller les brindaremos a los niños la capacidad de mejorar el conocimiento de sí mismo, mayor tolerancia a la frustración e ira, que es lo que se está presentando comúnmente ahorita en la población de niños, también una mayor motivación y ayuda para alcanzar sus metas, una nueva visión sobre la prevención de la ansiedad, depresión y estrés, que ahorita está en un punto alto en cuestión de nuestros niños y adolescentes. También aumentar esa parte de la autoestima y fortalecer las habilidades comunicativas. Como bien dices, comúnmente los niños no tienen como esta habilidad por la cual puedan mencionar lo que sienten, las situaciones, gestionar emociones. Entonces, este taller nos permite llevar de manera general y puntual cada una de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y ponerlos en práctica, sobre todo con herramientas que podrán llevarse de este hermoso taller que estamos complementando. Perfecto, licenciada. Y pues esto, la verdad es que vale la pena que los padres se tomen el tiempo, sobre todo para inscribir a sus niños, para que pues puedan también encaminarlos mejor y darles más herramientas. Licenciada, ¿algo más que nos quiera decir para finalizar el espacio? ¿Algún mensaje que nos quiera compartir? La verdad es que de verdad que vamos a necesitar un tema extenso sobre los niños y la inteligencia emocional, que en un momento pues esperemos que se lleve a cabo, pero bueno, el mensaje final. Claro que sí, mira, fíjate que sí es importante que también los papis tengan en cuenta que tenemos un espacio en el cual va a ser adaptado a los niños. O sea, tenemos una área que va a ser sumamente limpia, cálida, el personal está en constante supervisión, se hace una revisión y determinación en cuanto a eliminación de objetos que puedan ser peligrosos en cuanto al taller. Entonces, cabe recalcar que es importante dejar también normas y reglas bien específicas desde el inicio, explicar, ejemplificar para los niños. También va a existir esta parte de una buena comunicación y un buen desempeño de todos. Entonces, tengan la certeza y la confianza que este taller les va a brindar muchas herramientas y también beneficios para los niños. Entonces, disfrutarán cada minuto este taller. La verdad, pues a mí me daría mucho gusto tenerlos ahí presencialmente y de igual forma potencializar esta parte de la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, la capacidad de concentración, la resiliencia, ayudarles también a los niños a gestionar emociones. Entonces, todo esto es una parte bastante importante para nosotros como padres, tutores, maestros, especialistas en la salud mental. Entonces, démonos este momento o este apartado en cuestión del horario para poder brindar a los niños poco de lo mucho o vasto que puede ser también estar inmersos en estos temas. Entonces, a mí me daría mucho gusto también tener después un cierto espacio para que podamos platicar contigo, Liz Lucy, claro que sí, de estos temas súper importantes y de igual forma tener como el acercamiento también a padres de familia y toda la audiencia que podríamos tener. Entonces te agradezco mucho la entrevista, por el tiempo para poder comunicar esta parte de la importancia de la salud mental en los niños y pues que es vital su atención, ¿no? Para un buen desarrollo físico, emocional y psicológico. Así es, licenciada, repítanos el número telefónico al cual pueden inscribirse y el horario del evento. Claro que sí, pueden comunicarse al número 963-162-5943 con la Liz Zaira Bonilla. Y de igual forma, el evento es el 24 de octubre en el Hotel City Express.
que se encuentra ubicado cerca de Plaza Las Flores, aquí en Comitán de Domínguez, y el horario es de 4 de la tarde a 7 de la noche con una duración de 3 horas. Muy bien, y pues también ponemos a disposición el número en cabina, el 63-241-24, para que pues si les quedó alguna duda o quieren el contacto, pues también se los podamos proporcionar. Entonces, licenciada, un gusto y pues muchas gracias por elegir este espacio aquí en Radio Imer 94.9 y en Una Mirada hacia la Inclusión. El gusto es mío, Lick. De verdad, muchísimas gracias y un bendecido día para todos. Un placer. Y pues pronto nos escuchamos por acá nuevamente. Gracias. Así es. Mientras tanto, nosotros continuamos con nuestro entrevistado Carlos Núñez para platicar sobre acoso laboral en sectores vulnerables. Escuchas Una Mirada hacia la Inclusión. Estamos de regreso aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en el segundo bloque. Después de haber escuchado a nuestra entrevistada también que tuvimos sobre el taller del superhéroe que llevamos dentro para niños. Pero pues continuamos con nuestro invitado, el licenciado Carlos Núñez, platicando de este tema como es el acoso y hostigamiento laboral a sectores vulnerables. Y pues antes de irnos a la pausa pues platicamos cuál es el procedimiento y todo. Pero ¿qué medidas pueden tomar las empresas para prevenir el acoso laboral en el lugar de trabajo? Vale, mira, Lucy, bueno, voy a seguir insistiendo en esta parte, ¿no? Uh-huh. De que deben de implementar sí o sí un protocolo para prevenir la discriminación. Fíjate que en México existe una muy mala práctica en la que las empresas, te lo digo porque lo he visto, implementan protocolos y se hacen en papel y se hacen bien bonitos y se hacen siempre, pero se quedan ahí, se quedan en papel, ¿me explico? Entonces, la realidad es que más que dejarlos en un papel, se lleven a cabo acciones como tal, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una. Y dos, el tema de darles conciencia a los trabajadores sobre de que tienen los mecanismos para denunciar este tipo de situaciones, ¿no? En ocasiones, como bien lo mencionaste, el trabajador tiene miedo a que si denuncia algo lo puedan despedir de su trabajo, si denuncia algo puedan tomar una represalia en contra de él. Y la realidad es que una de las mejores medidas que yo he visto en las empresas es esa, ¿no? Que reciben una denuncia y cualquiera que sea el resultado de esa denuncia, respetan sí o sí los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? O sea, esa es una parte. Y dos, fíjate que a veces las cámaras patronales, incluso en algunas ocasiones la misma Secretaría del Trabajo otorgan capacitaciones y otorgan pláticas precisamente para darnos conciencia de lo que es el hostigamiento laboral y cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, también siempre es bueno acercarnos a este tipo de, tanto de autoridades como de instituciones, pues bueno, para que nos puedan dar pláticas, para que nos puedan dar capacitaciones, etcétera, de este tipo de situaciones, ¿no? Pero digamos que internamente en la empresa, es eso, ¿no? La implementación de protocolos, la implementación de canales de comunicación con los trabajadores para que puedan denunciar este tipo de situaciones y sobre todo el tema de de que cuiden el tema de la no repetición del acto, ¿no? Si detectaron un acto de acoso sexual o de hostigamiento laboral, que hagan todo lo posible para que ese acto no se repita, ¿no? Y digamos que bueno, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores precisamente en este tipo de situaciones también ayuda bastante. Perfecto, licenciado. Pues sí, aquí ya tenemos estas situaciones que podemos implementar para nuestro día a día en el trabajo, pero ¿qué papel juega la capacitación y la sensibilización en la prevención del acoso laboral, licenciado? Muchísimo. Fíjate que ese tipo sobre todo el tema de las capacitaciones, uh-huh. Pues sí, ayuda mucho a los trabajadores para que no normalicen, y esta es una palabra interesante, uh-huh. Para que no normalicen el tema del hostigamiento laboral, ¿no? En muchas ocasiones los trabajadores, vuelvo a repetir, lo normalizan, lo van dejando, lo van ahí como tolerando, y de eso no se trata, ¿no? Uh-huh. Entonces, las capacitaciones no necesariamente siempre tienen que ir relacionadas directamente con las actividades del trabajo, sino con el entorno del trabajo. Entonces, cuando el patrón invierte, vamos a decirlo así, en alguna capacitación, donde explica a los trabajadores los mecanismos, donde explica a los trabajadores las definiciones de hostigamiento laboral, donde les explica sus derechos a los trabajadores con el hostigamiento laboral, eso en la mayoría de las ocasiones sí cambia el tema del ambiente laboral, sí cambia la perspectiva, o sea, sí juega un papel bastante importante en el colectivo de los trabajadores, ¿sabes?
Perfecto, licenciado. Pues sí es importante que tomemos esas capacitaciones en cuanto podamos, que se promuevan en las empresas para promover este tipo de situaciones y sobre todo también de informar y concientizar sobre este tema del hostigamiento laboral para que después no seamos nosotros los hostigadores o a los que hostigan. Entonces sí es necesario que una sociedad pues bien informada pueda tomar acciones para pues solucionar a veces un problema que parece no tener fin, pero ¿cómo pueden los líderes y gerentes promover un ambiente laboral respetuoso y seguro? Es interesante esa pregunta, Lucy, porque mira, usualmente el ambiente laboral seguro o libre de violencia se suele confundir con que todos debemos de ser amigos de todos, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? El tema de respetar a la otra persona no necesariamente tiene que ver con un tema de amistad o de que seamos amigos, ¿no? Y bueno, los líderes o los gerentes o quienes son representantes del patrón, como pueden ser supervisores, etcétera, deben de allegarse de herramientas jurídicas y válidas para promover este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la empresa tenga un buen reglamento interior de trabajo, donde se establezcan definiciones de acoso o hostigamiento laboral, donde se establezcan mecanismos y sobre todo sanciones para quienes cometen el hostigamiento laboral, eso ayuda bastante, ¿no? O sea, esto de tolerancia cero al hostigamiento laboral debe de ser tomado en serio. A ver, cometiste acoso laboral, cometiste hostigamiento laboral y quedó debidamente demostrado que lo cometiste, bueno, te vamos a aplicar una sanción. Una sanción que puede ir desde un acta administrativa, puede ir desde una suspensión, una amonestación o incluso hasta la terminación de la relación laboral, ¿no? Esta parte que te estoy diciendo suele sufrir mucha crítica, porque me dicen, oye, es que el hostigamiento laboral inmediatamente lo sancionas. Sí, se debe de sancionar porque el hostigamiento laboral debe de tener tolerancia cero. ¿Por qué? Porque si se tolera en lo más mínimo el hostigamiento laboral, llegamos a situaciones como la de Carlos, ¿no? Sí, desafortunadamente. Y entonces, pues son cosas y son situaciones que, bueno, ya por lo que se comentaba, era que pues ya se sabía, ¿no? De que lo que le hacían, que le escondían el lunch, o sea, ya eso era pues mucho, ¿no? Era ya mucho juego, como dirían por ahí, pero pues de eso no se trata. Y pues a veces también la gente tiene miedo como de denunciar, por ejemplo, si son compañeros, porque van a decir, no, pues es que como es amigo del patrón, del gerente, pues quizá ni le haga nada, ¿no? Entonces, pues muchos se escudan en esta situación, licenciado. Pero, ¿qué recursos están disponibles para apoyar a los trabajadores que pues sufren el acoso laboral? Bueno, ¿qué recursos? Evidentemente, pues tienen a su alcance siempre la Ley Federal del Trabajo, todas estas instituciones que te acabo de mencionar, ¿no? Inspección del Trabajo, esta plataforma que se llama CICAL, incluso hay muchos sindicatos, Lucy, que ofrecen el apoyo y el acompañamiento a trabajadores que están recibiendo temas de acoso u hostigamiento laboral, Lucy, ¿no? Pero sobre todo hay algo muy importante, Lucy, que el acoso y el hostigamiento laboral no se debe de tolerar. O sea, el tema fíjate que nosotros en la experiencia hemos tenido conocimientos de trabajadores que incluso han llegado al suicidio por temas de hostigamiento y acoso laboral, ¿sabes? O sea, por el hecho de no perder su trabajo, por el hecho de no reportarlo, por el hecho de que incluso están presionados o se sienten presionados para no denunciar, pues obviamente los lleva a extremos de esta magnitud, ¿no? Y bueno, que también el trabajador o las personas trabajadoras, Lucy, se acerquen a recursos informativos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo que soy un usuario de TikTok muy frecuente, de repente en TikTok ves cosas que son completamente incorrectas, ¿no? O sea, que te dicen, es que no sé, si te levantan un acta administrativa puede ser tema de hostigamiento laboral. A ver, o sea, no es tan así, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo mucho de una chica que también es TikToker, donde dijo, a ver, si a ti te ponen a trabajar viendo la pared y ahí te dejan tus 8 horas, pues aguántate hasta que te despidan. A ver, no. O sea, el hostigamiento laboral bajo ninguna circunstancia se debe de normalizar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los trabajadores deben de informarse de manera completa y correcta de qué es el hostigamiento laboral, cómo se manifiesta el hostigamiento laboral y exactamente qué es el hostigamiento laboral, ¿sabes? O sea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí me llegan muchas dudas de los trabajadores donde me dicen, oye,
es que pusieron cámaras en toda la fuente de trabajo. ¿Eso es acoso laboral? A ver, espérame. Pues no, el patrón tiene derecho a supervisar los trabajos, ¿no? O sea, si él te está vigilando y está viendo cómo trabajas y está viendo cómo desempeñas tus actividades, pues eso no es hostigamiento laboral. Pero por el contrario, si te ponen una cámara de video, no sé, en los vestidores o en los baños, eso sí se puede traducir en un tema de acoso sexual. O sea, al punto al que quiero llegar, Lucy, es deben de informarse bien y con profesionales de la materia, ¿no? Porque te digo, no todas las actitudes son hostigamiento laboral, y no siempre se debe de tolerar el hostigamiento laboral. No sé si me estoy explicando. Sí, perfecto, licenciado. Sí, entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, este programa tiene este objetivo de que conozcamos todos y que nadie está libre, como usted lo comentó en el bloque anterior, de vivir estas circunstancias en el ámbito laboral, y que pues sí, hay maneras o sea, hay cómo hacerlo, y también hay actitudes que no debemos permitir, como estas que ya hemos escuchado tan desafortunadas, y que a veces las redes sociales pues son un arma de doble filo. Sirven mucho para informarnos, pero también cuando no se usan con responsabilidad, y sobre todo cuando uno también es emisor de opiniones, de que uno también tiene un micrófono y una cámara enfrente, es tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque podemos muchísimas veces ingerir en las decisiones que tomen las personas que nos siguen, y sobre todo cuando tenemos como cierta influencia en la gente, pues sí es importante, ¿no? Que tanto en medios digitales como en medios impresos y medios de comunicación estemos platicando de este asunto. Pero, el licenciado, ¿qué opciones tienen los trabajadores para buscar ayuda y orientación en casos de acoso? Mira, fíjate que una de las mejores opciones que yo he visto, que funciona bastante, una es el tema de esta nueva plataforma, que se llama Sical, ¿ok? O sea, cuando una persona trabajadora presenta una denuncia ahí, la verdad es que esa plataforma tiene una facilidad bastante buena de darle todo el seguimiento, ¿sabes? Esa sería una opción, ¿no? Y dos, la realidad es que el tema de hablarlo con la parte patronal también resulta bastante provechoso, ¿no? Aquí también, Lucy, hay que entender algo, ¿no? En una mayor medida, sí es el trabajador, la persona trabajadora, quiero decir, quien recibe hostigamiento laboral. O sea, sí son ellos quien mayormente reciben hostigamiento laboral. Pero también en muchas ocasiones los patrones reciben hostigamiento laboral, y el hecho de que sean patrones no los excluye de que puedan recibir el hostigamiento laboral, ¿sabes? Entonces, el hecho de que, vuelvo a repetir, se implementen políticas, protocolos, capacitaciones, a los trabajadores y a los patrones respecto del hostigamiento laboral, eso va a liberar muchísimo, vamos a decirlo así, va como a despresurizar el tema de este estrés que hay en la fuente de trabajo, ¿no? Y eso puede ser un buen recurso para los trabajadores que busquen como una especie de salida si están recibiendo o están sufriendo hostigamiento laboral. Y dos, yo creo, Lucy, que tanto patrón como trabajador deben de entender que tienen la ley a su alcance. O sea, yo me acuerdo mucho de una patrona que tenía un trabajador que te prometo que la hostigaba muchísimo. O sea, la hostigaba al grado de que no se salía de su oficina, la agredía verbalmente, o sea, cosas por el estilo. No era un trabajador muy pesado. Y la patrona no sabía qué hacer, hasta que de repente le dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues puedes rescindirle el contrato, despídelo justificadamente. ¿Por qué? Porque te está acosando laboralmente. Entonces, te digo, el tema de informarse de manera correcta suele ser una buena herramienta, ¿no? Mira, en TikTok y en redes sociales en muchas ocasiones vemos como muchos videos, ¿no? Por ejemplo, es que voy saliendo de, ¿cómo se llama? Voy saliendo de mi empresa, y dejo aquí constancia de que me están hostigando laboralmente, etcétera. A ver, está bien hacerlo público, está bien ahí, a lo mejor tomar esa evidencia, pero si no le damos esa forma como legal, si no le damos como este testimonio jurídico, no va a llegar a mucho, me doy a entender. O sea, imagínate que lo de Carlos, este trabajador del HIV, si hubiera sabido antes, tanto en redes sociales como en canales jurídicos, pues probablemente pudiéramos haber evitado una tragedia, ¿no? Sí, no, pues sí, es importante tomar
tomar estas herramientas jurídicas, sí, porque no, como decimos, no están de adorno, sino que están ahí para que las podamos emplear, las podamos ocupar para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues sí, es importante recibir esta orientación, estos conocimientos y pues para poder seguir adelante, ¿no? Pero, licenciado, para ir cerrando, ¿cómo puede un trabajador documentar situaciones de acoso laboral y qué pruebas son las que más se toman en cuenta? Ok, mira, ¿cómo lo pueden documentar? Te vuelvo a repetir, Lucy, en materia laboral son admisibles cualquier tipo de pruebas siempre y cuando no sean contrarias a la moral o al derecho. O sea, pueden servir desde grabaciones, desde correos electrónicos, desde WhatsApps, conversaciones grabadas, ahorita te explico esta parte, Sí. Testigos, por ejemplo, o el tema, me recuerdo mucho a una trabajadora que llegó con nosotros, también que estaba sufriendo hostigamiento laboral, y le dijimos, ¿sabes qué? De que vayan al psicólogo, le dijimos, ve al psicólogo, realiza un diagnóstico, y bueno, en el diagnóstico del psicólogo resultó que, bueno, tenía estrés por trabajo, mobbing laboral, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que armar todo este conjunto de pruebas suele funcionar, ¿no? Ahora, el tema de las conversaciones es algo que nos preguntan muchísimo. Oye, ¿puedo grabar una conversación? Si yo soy parte de la conversación, sí la puedes documentar y es perfectamente legal, ¿de acuerdo? Okay. Por lo menos en materia laboral es legal, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuáles son las pruebas que más funcionan en un juicio laboral? Te diría que las pruebas que nosotros hemos visto que tienen como mucho más impacto en un juez son las conversaciones y los correos electrónicos, ¿no? Uh-huh. En muchas ocasiones el hostigamiento laboral, Lucy, o te diría que en la mayoría de las ocasiones se manifiesta por estos medios, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces, el hecho de ir guardando, ir documentando este tipo de situaciones, se puede demostrar el tema del hostigamiento laboral. Ojo con esto, Lucy. El hostigamiento laboral también se define como un acto sistemático. Uh-huh. Es decir, es una situación que debe de ocurrir de manera constante. Entonces, el hecho de que yo lo documente igualmente de manera constante también puede ayudar bastante a demostrar el tema del hostigamiento laboral. ¿Me explico? Entonces, digamos que para mí los WhatsApps, los audios, los correos electrónicos son pruebas que funcionan muchísimo para hostigamiento laboral. Perfecto, licenciado. Pues para concluir ya esta entrevista, agradecerle su tiempo y con qué mensaje nos deja en esta tarde aquí en Una Mirada hacia la Inclusión sobre este tema, con qué reflexión y bueno, pues también dónde lo podemos seguir, cómo lo ubicamos. Vale, mira, en redes sociales, ahora en Instagram, en TikTok y en YouTube, uh-huh, me encuentran igual como El Laboralista, ahí me pueden contactar. Uh-huh. Ahí, sobre todo en Instagram, es donde estoy un poquito más activo contestando mensajes. Okay. Y bueno, un mensaje final, Lucy, pues mira, tal vez hacer una pequeña reflexión respecto de lo que le ocurrió a Carlos, sí, trabajador del HIV. Y te pongo un poquito en contexto, ¿no? O sea, todo el mundo pensamos, todo el mundo vimos que hubo manifestaciones afuera de HIV y uh-huh, hubo mucha revuelta y no está mal, pero también hay que entenderlo, sí, que no todo es culpa ni de las autoridades ni de HIV, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que los agresores de Carlos eran personas que realizaron ese tipo de conductas de manera deliberada, la realizaron de manera, vamos a decirlo así, individual. No fue el gobierno, no fue directamente HIV uh-huh, quien les ordenó que cometieran todo este hostigamiento laboral a Carlos, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto, tanto autoridades como empresa tienen responsabilidad, sí tienen responsabilidad, Lucy, pero también hay que entender y hay que hacer una reflexión interna en nosotros respecto de, pues, cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? O sea, por más protocolos que implemente el patrón, por más capacitaciones que implemente el patrón, si nosotros no reflexionamos respecto de cómo tratamos a los demás compañeros de trabajo y reflexionar si estamos o no estamos cometiendo hostigamiento laboral, si no reflexionamos esta parte, Lucy, el hostigamiento laboral va a continuar, y en ese sentido, bueno, no debe de normalizarse el hostigamiento laboral, Lucy, siempre debe ser denunciado y que bueno, que los trabajadores sepan las personas trabajadoras sepan que tienen canales de comunicación y de denuncia a su alcance y que no son tan complicados como se suele pensar. Perfecto, licenciado. Pues le agradezco muchísimo y esperemos tenerlo pues de nueva cuenta en alguna otra emisión más.
Cuando quiera, Lucy. Buen día. Perfecto, pues en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. Y pues no le cambies, te quedas con lo mejor de la barra programática del IMER, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, igual a quien le agradecemos el tiempo aire para estos temas. Y pues nos escuchamos el próximo lunes para seguir dando una vez más una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.